La función de isoexcreción de enzimas hidrolíticas de la membrana citoplasmática va a ser gracias a un conjunto de proteínas que va a consistir a lo que es los sistemas de excreción, de los cuales existen 6 tipos. La isoexcreción de estas puede ser, varía de acuerdo al tipo de bacteria, ya sea gram positiva o gram negativa. De las gram positivas, la excreción de una enzima va a ser del medio interno al medio externo directamente, mientras de las bacterias gram negativas, la enzima hidrolítica puede excretarse en el espacio periplásmico, que es este espacio, o puede también excretarse directamente hacia afuera. Entre los sistemas de excreción que ya dijimos que son 6, las del tipo 1 y las del tipo 4 se han encontrado en bacterias gram positivas y en bacterias gram negativas. A diferencia que las del tipo 2 y tipo 3, tipo 5 y tipo 6 se encontraron solamente en las bacterias gram negativas. Las del tipo 1 y tipo 3, estas atraviesan en las bacterias gram negativas la membrana interna y la membrana externa de un solo paso, por decir así. A diferencia que las del tipo 2, las tipo 5 y las del tipo 5 atraviesan la membrana interna y externa por separado. Quiere decir que primero pueden atravesar por aquí, luego mediante un paso de distintas reacciones va recién poder pasar hacia este lado. Los antibióticos que son antimetabólicos, entre estos vamos a encontrar a las sulfamidas, al trimetoprim y a la dapsona. Su mecanismo de acción va a ser competir con el ácido para-aminobenzoico y de esta forma evitando la síntesis del ácido fólico que es necesario para el desarrollo de ciertas bacterias. Antes de hablar de los tipos de pared celular es necesario hablar sobre el peptidoglucano, que es la estructura más importante de la pared celular y este le va a brindar la resistencia y la forma a las bacterias, que va a estar compuesto por dos moléculas alternadas una de otra y por un grupo de enlaces peptídicos idénticos cruzados, como vamos a ver ahorita. Primero va a estar compuesta por una N-acetilglucosamina. Después va a estar compuesto por un ácido N-acetilmurámico, que estos dos van a estar unidos mediante enlaces beta 1,4. Como podemos ver aquí, carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6. Carbono 1, 2, 3, 4, 5 y 6, unidos por enlaces 1, 4, alternadamente N-acetilglucosamina, N-acetilglucosamina, ácido N-acetilmurámico, ácido N-acetilmurámico. Y el grupo de enlaces peptídicos idénticos cruzados va a estar compuesto por, primero va a estar unido al carbono 3 del ácido N-acetilmurámico con la L-alanina, después encontramos al D-glutámico, después en la posición número 3 este es variable y depende al tipo de bacteria, que puede ser la L-lisina o la L-ornitina o el ácido diaminopimélico. Y en cuarta posición está la D-alanina. Las uniones entre cadena a cadena se pueden hacer mediante dos formas. Primero, mediante un enlace peptídico en el que el aminoácido de la porción 3 se va a unir con el último aminoácido correspondientemente a... Y la segunda forma se va a realizar mediante puentes de aminoácidos. Generalmente los puentes de glicina son los más comunes, que de la misma forma va a ser del tercer aminoácido al último aminoácido.
con una glicina de intermedio como puente. Los fármacos que van a actuar a nivel del peptidoglucano son los antibióticos inhibidores de la síntesis de peptidoglucano. Entre esos tenemos a las penicilinas, cefalosporinas, cefamicinas, carbapenemes, monobactámicos e inhibidores de la beta-lactamasa. Hasta aquí todos estos se consideran antibióticos beta-lactámicos, ya que tienen la misma estructura. Entre otros antibióticos que igual inhiben la síntesis de peptidoglucano encontramos a la vancomicina, bacitracina, isoniazina, cicloserina y etionamida. Ahora para que nos sea más fácil el estudio, las vamos a dividir a las bacterias en gram positivas y gram negativas, que esto se logra gracias a la tinción gram, que es cristal violeta más yodo, en el que a las bacterias gram positivas les va a dar un color violáceo y a las bacterias gram negativas les va a dar un color rojo. La pared celular de las bacterias gram positivas va a estar compuesto primero por la membrana celular interna, luego por el peptidoglucano, que en las bacterias gram positivas generalmente es una capa de 40 a 50 filas de polipeptidoglucano, a diferencia que de las gram negativas su pared es más delgada. Después encontramos ácidos como los ácidos teicoicos y teicurónicos. Existen dos tipos de ácidos teicoicos: los ácidos teicoicos de pared, que se unen mediante enlaces covalentes al, al peptidoglucano, como estos, y los ácidos teicoicos o los lipoteicoicos, llamados también. Estos ácidos lipoteicoicos se unen desde la membrana celular interna hasta el exterior. Los ácidos teicurónicos, estos se crean cuando son similares a los ácidos teicoicos, solo que se crean cuando hay déficit de fosfatos. También se ha encontrado que en las bacterias gram positivas hay polisacáridos. Toca hablar de la pared celular de las bacterias gram negativas. Va a estar compuesto primero por una membrana celular interna, luego va a estar compuesta por una delgada capa de peptidoglucano, después una membrana celular externa en la que en su parte interna se va a encontrar lipoproteínas y en su parte externa se va a encontrar lo que son los lipopolisacáridos, que están compuestos de tres partes. Primero, un lípido A, que es hidrofóbico. En el centro está un polisacárido central. Y en la parte extrema está un antígeno O hidrofílico, o llamado también el famoso antígeno somático O. Pero entre la parte interna y la parte externa de la membrana celular citoplasmática se encuentra el espacio periplásmico, que es todo esto. Se dice que tiene forma de gelatina. En aquí almacena diversos tipos de enzimas. Ahora vamos a hablar de estructuras accesorias. Tenemos a la cápsula, que es un material íntimamente asociado a la superficie, y el limo, que es una adherencia débil y heterogénea. Principalmente la cápsula se considera como un factor de patogenicidad que, que suelen poseer unas bacterias. Generalmente es de polisacáridos, que le confiere actividad antifagocítica. Vamos a acabar hablando sobre los apéndices superficiales, de los cuales existen tres, que son las fimbrias, los pilis y los flagelos. Las fimbrias son proyecciones alargadas similares a los pelos, que contienen un antígeno fimbrial V, como podemos ver aquí.
También otra estructura son los pilis, llamados también pilis sexuales, que son proyecciones más cortas, útiles para la transferencia de ADN. Son útiles para la conjugación. Ahora vamos. Los flagelos son organelos proteicos helicoidales que, que están compuestos de flagelina, que es un tipo de proteína. Hablando de su estructura anatómica, las vamos a dividir en, primero, un cuerpo basal, que va a ser lo que se va a encontrar dentro de la célula, un gancho y un filamento, de los cuales en esta parte podemos encontrar lo que es un rotor y un estrator. Se dice que el flagelo es el primer motor del mundo, el más eficiente, ya que tiene una potencia de más de 1000 caballos. También su movimiento de los flagelos puede ser circular, puede ir de este lado y de repente cambiar hacia el otro lado. Esto se guía mediante tactismos. También se pueden desplazar mediante el movimiento del latigazo. Y también... Y esto... Y el flagelo requiere energía, que va a ser mediante la fuerza motriz protónica, que esto se ocasiona de acuerdo a la diferencia de iones o por el pH. Bacterias también las podemos clasificar según el número de flagelos que tengan. Primero están los átricos, son los que no tienen flagelos. Los monótricos son los que tienen un flagelo en un extremo. Los anfítricos tienen uno o más en cada extremo. O sea, sí o sí tienen que tener uno aquí y otro aquí, pero como aquí se puede tener más. Los lopótricos o lofótricos tienen dos o más en uno o en ambos extremos. Aquí está, dos o más, que puede ser en uno o en los dos extremos. Los perítricos se encuentran los flagelos alrededor de la bacteria. Gracias, esto es todo del tema.